subsecretaria? Qué gusto saludarla. Bien, ¿cómo está José Luis? Gracias. Bien, pues aquí, al igual que todos los chilenos, bien sorprendidos, digamos, con disculpen el calificativo, audaz medida que se va a tomar el día 28. Sí, la verdad es que esta medida lo que busca es que aquellas comunas que están en fase 3, que eso es sumamente importante recordar, es decir, aquellas que están en preparación, puedan ir a otras comunas en fase 3. ¿Por qué? Porque llevamos 6 meses en que hay muchas familias que no han podido reunirse por esta prohibición de viajar interregionalmente, de ir a la segunda vivienda, y nosotros pensamos que las personas con mucha responsabilidad pueden adoptar estas medidas, y volviendo a considerar que es de comunas que están en fase 3, 4 o 5, y entre ambas comunas, no para comunas que están en cuarentena o fase 2, y por lo tanto es sumamente importante aclarar eso. O sea, son comunas que hoy día, al estar en fase 3, tienen incluso el permiso para reunirse en lugares cerrados, 25 personas, que tienen indicadores de salud sumamente bajos, trazabilidad muy alta, y no permite este permiso en ningún caso detenerse en comunas que se encuentren en transición o en cuarentena, mucho menos en cuarentena. Es decir, es un permiso que habilita para poder viajar de una comuna fase 3 a otra comuna fase 3 entre regiones. ¿Va a haber que pedir un permiso para poder trasladarse de región a región? Sí, ese permiso va a estar disponible en comisaría virtual a partir del lunes, y además hay que acompañar el pasaporte COVID-19, porque es muy importante siempre contar con este permiso, y este permiso además va a establecer la comuna de la que se va hasta la que llega, el horario en el que se puede trasladar, la fecha de regreso, Ya. y lo que es muy importante es que cada vez que uno saca uno de estos permisos, comisaría virtual verifica que la persona no esté en la base de datos de Epivigila, es decir, que no tenga un contacto estrecho, que no tenga que tener aislamiento porque está esperando el resultado del PCR, o que derechamente no tenga COVID. Claro. Y además de eso, insisto, este permiso no habilita a detenerse en una comuna que no sea la comuna a la que se pretende llegar o la que se está autorizando por el permiso, además de la comuna de la que se está saliendo. Y siempre, siempre, siempre debe ir con pasaporte sanitario. ¿Por qué el pasaporte sanitario es muy importante? Porque también revisa la base de datos COVID y además hace preguntas respecto a la salud de la persona y constituye una declaración jurada. Perfecto. O sea, hay una sanción en caso de no cumplir con eso. Exactamente. Subsecretaria, dudas, la cantidad de tiempo, porque sabemos que los miércoles, y también ha pasado los domingos, de repente la autoridad sanitaria dice, esta comuna retrocedió de fase 3 a fase 2 o derechamente a cuarentena, y yo puedo estar justo, le voy a poner un caso súper extremo, justo puedo estar en una comuna con fase 3 y tenía que volverme, y ahora ¿cómo lo hago? Tengo igual ese permiso me sirve para retornar. Para retornar. Para retornar. Y por eso es sumamente importante que el mismo permiso incorpore la fecha de ida y la fecha de vuelta. Ya. Entonces, ese permiso me va a permitir retornar, pero en ningún caso voy a poder sacar el permiso si mi comuna ya cambió de etapa. Y aquí hay algo que es muy importante. Cuando las personas declaran un domicilio, porque nos preguntaron por ahí, bueno, y si alguien quisiera cambiar su domicilio permanentemente y establecer distintas comunas para poder utilizar este permiso, no. La comisaría virtual va a solicitar el permiso, el domicilio de la persona, y ese domicilio va a quedar fijo. Ya. Por lo tanto, la persona no va a poder después alterar el domicilio que declaró en la comisaría virtual para aprovecharse de este permiso porque la comuna retrocedió o simplemente no se encuentra en etapa de preparación. Ya. Déjeme seguir metiéndole pelo a la sopa porque es importante estar bien informado al respecto. Después no vaya a ser que la gente se confunda. Ahora, de todas maneras, mañana miércoles, en el punto de prensa vamos a dar a conocer todas las aristas, las medidas de salud, todo lo que significa el permiso, de todas maneras. Sí. Todo el detalle. Le voy a poner un ejemplo. Mire, yo vivo en Providencia. Estoy en fase 3. Fase 3. Entonces digo, ay, no es que me las sepa todas de memoria, algunas, ¿no? Llevo tanto tiempo que estoy agotado que me quiero ir, no sé, Concón, que no está en cuarentena. ¿Está en fase 2 Concón? Ya, se me olvidó. Pero póngase usted que ya me quiero ir a Concón, que estuviese en fase... Fase 3. En fase 3. Supongamos. ¿Hay un límite al respecto en cuanto a la cantidad de tiempo que yo puedo ir? ¿Puedo, por ejemplo, arrendar una pieza de hotel
arrendar un departamento, que hay muchos arriendos de temporada, ¿eso también va a ser posible? Sí, va a ser posible. Lo que va a haber es una restricción, pero insisto, todo esto se va a dar a conocer mañana en detalle a la cantidad de veces que yo puedo hacerlo. No el tiempo que yo voy a estar, Ya. sino la cantidad de veces. O sea, no es posible que una persona saque este permiso 5 veces en la semana. Eso No, claro, claro, bajo claro. ningún punto de vista. Ya, pero Y eso se va a dar a conocer bien mañana. si me quiero ir a una comuna que esté en fase donde se puede arrendar una pieza de hotel, lo podría eventualmente hacer. Eso sí, Ya. exactamente. Pero lo que pasa es que solo puedo ir a comunas que están en fase 3, Sí. 4 o 5, que todavía no tenemos en fase 5. No. Entonces, esas comunas ya están habilitadas para poder tener los hoteles con tremendos protocolos que se han realizado en conjunto con la industria funcionando. Pero una comuna en fase 2 no tiene esa posibilidad. Subsecretaria, otra pregunta que me surge. Estábamos hablando esta mañana, precisamente en Mega Noticias, con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, la doctora, quien nos señalaba que estos 10 días van a ser súper importantes en cuanto a la vigilancia de lo que pudo haber pasado para el 18. Para el 18, efectivamente, fue mucho más restrictivo que para una comuna en fase 2 hoy, perdón, en fase 3 hoy. Entonces, Así es. pero también hubo harto desplazamiento. Mucha gente se juntó con gente que no había visto antes. Entonces, según la experiencia, lo que se sabe ya de este bichito es que se empieza a manifestar aproximadamente en 10 días en términos de resultados la cantidad de contagios. ¿No cree usted que hubiese sido más prudente a lo mejor esperar para la primera semana de octubre? Bueno, lo primero es que se hizo una fiscalización muy grande para el 18 de septiembre y la verdad es que los permisos que se solicitaron de reunión familiar fueron 800.000 en total de los 3 días, o sea, es un número bastante acotado en comparación con lo que tenemos habitualmente de permisos, ¿ya? Creo que hubo una conciencia muy especial respecto de las personas y al comportamiento que debían tener si la mayoría de la gente realmente cumplió con la norma. Tuvimos 11.000 detenidos, o sea, sí, hay personas y están los porfiados de siempre, pero además, a diferencia de lo que se está planteando hoy día, de este permiso interregional, para el 18 estaba totalmente prohibido trasladarse de región en región, Claro. y hubo muchos cordones sanitarios. Yo creo que todas las medidas que se van adoptando tienen que ir siendo evaluadas día a día. Y eso es lo que vamos haciendo en la mesa COVID. Yo, por supuesto, desde la perspectiva de la operación, solamente mi rol es encargarme de que los permisos estén disponibles, que la fiscalización esté de acuerdo a lo que está decretando la autoridad sanitaria, pero todo se va evaluando desde el comportamiento de la pandemia todos los días. Hay reuniones diarias y además, como usted bien decía al principio, todos los días miércoles y domingos se van anunciando las nuevas medidas. Entonces, y en esto hay que ser súper claro, así como muchas veces retrocedemos en el plan paso a paso, otras veces avanzamos, si hay medidas, y en esto hemos tenido siempre la humildad como gobierno de reconocer, si hay medidas que lamentablemente no generan lo que nosotros esperamos, se retrocede. Y en eso a nadie le va a temblar la mano porque lo que está en juego es la salud de las personas. Y por lo tanto se toman medidas relacionadas con lo que estamos viviendo. Nos costó mucho, por ejemplo, también adoptar el permiso para que salieran los adultos mayores. Pero hubo una insistencia muy importante del mundo científico y del mundo médico también respecto al daño que le estaba ocasionando a los adultos mayores ya tanta cuarentena. Entonces, todas estas medidas van siempre en evaluación permanente y si hay que retroceder, se retrocede y se retrocede sin ningún tipo de pudor. Porque, insisto, lo que está en juego acá es la salud, es la vida de las personas. Entonces se toman medidas, pero si las medidas no actúan de la forma en que se espera, si vemos un cambio en el comportamiento de la enfermedad, inmediatamente salud pone la alerta y se retrocede. Perfecto, o sea, no va a haber pudor para retroceder en esta medida que me imagino que va a ser muy bien recibida por muchas personas. Subsecretaria, y por último, esto ha sido sociabilizado con los alcaldes, me estoy imaginando a los alcaldes de las zonas costeras, por ejemplo, que hay mucha gente que va a querer ir a ver su segunda vivienda, a dar un paseo a la playa con la familia, un poquito despejarse, ¿no? ¿Se ha sociabilizado con ellos? Porque que los tome por sorpresa ya sabemos que no ha sido una buena experiencia, digamos. No, de hecho, ayer hubo una reunión con ellos y toda esta semana van a haber permanentes reuniones con ellos precisamente para ir
apoyándolos, colaborándoles. Ahora, es súper importante recordar que las comunas que están en fase 2 no entran en este sistema. Tenemos cordones sanitarios en ciertas comunas que no están en cuarentena, pero tienen cordones, y los cordones, este permiso no habilita para cruzar cordones. O sea, hay varias comunas que en el fondo no van a, aunque sean costeras, no van a poder acceder a este permiso, pero más allá de la segunda vivienda, este permiso tiene el objetivo de poder reencontrarse. Hay familias que no se han visto en muchísimo tiempo, que están en comunas que tienen una evolución muy positiva de la enfermedad y que también es una necesidad humana el poder estar con los seres queridos. Y yo creo que eso es el primer principio, digamos, de poder habilitar este permiso. Que las personas no tengan que buscar alguna excusa o mentir a veces para poder encontrar ese espacio de reunión. Subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, muchísimas gracias por su tiempo y esta conversación. Muchas gracias a ti, que estés muy bien, que tengan un muy buen día.